Ya están viendo a Sol Maluendes, parte de la corriente Néstor Kirchner, militante, pero además, bueno, directora de Juventudes de la Ciudad de La Plata, pero además ahora asume prontito como concejala de nuestra ciudad. Felicitaciones. Felicitaciones. Bienvenida a Surge la Mañana. Ya ha sido parte por videollamada, en vivo. Pero bueno, ahora... Pero no había venido al programa. Al programa físico. Claro. Sí, conocías el espacio, pero bueno, faltaba el vivo ahí presencial estar acá. Qué Así lindo. que muchas gracias por venir, por estar con nosotras. Y bueno, vamos a arrancar. Igual ya habíamos arrancado. Ya habíamos arrancado en el no vivo antes de arrancar. Pero bueno, contanos un poco cómo viviste esta campaña, cómo fue toda esta vorágine, si querés, para introducirnos también después en el análisis de cómo estamos viendo el post, ¿no? El post-triunfo del domingo. Bueno, la campaña fue una campaña, recién decíamos, también corta, pero intensa. Sí. Para mí, como militante, toda una responsabilidad enorme. Completamente. Verdad, ser parte de una lista, en nombre también de una organización, pero en nombre también creo, el desafío para mí es que sea, obviamente, desde una organización, desde un grupo de compañeros, como bien decía solo al principio, de la corriente Néstor Kirchner, del laburo que venimos haciendo con Nano, pero también tratar de ser la expresión de una generación, creo que de militantes jóvenes que estamos siendo parte de la política de nuestra ciudad, que eso esté expresado en la lista. Eso fue un desafío muy lindo, para mí fue como una instancia para aprender un montón de cosas, todo un recorrido diferente al que yo capaz venía acostumbrada a hacer como militante. Eso, una campaña corta que se ordenó mucho creo que fue bastante visible. Bien. Fue una campaña en donde nos dedicamos a recorrer toda la ciudad de punta a punta, localidad por localidad, repasando cómo se venía ejecutando la gestión del municipio en general y el plan de mantenimiento urbano y el plan de obras en particular, que fue un eje muy importante. Sí, muy. Tratando de escuchar desde un lugar también receptivo y no agresivo. Yo creo que ahí hay un baluarte muy importante que tiene Axel y que replica Julio, de hacer de mostrar otra forma de procesar la política, sin agresión, sin confrontación. Axel viene hablando mucho de paz, democracia, y Julio también dijo algo de eso en la conferencia que hizo antes del cierre de Axel. Eso, fue una campaña en la que puerta a puerta nos sentamos a escuchar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, para ver qué estaban leyendo y qué lectura tenían de lo que veníamos haciendo como gestión municipal. Bien. Que encima es re importante estar pasando por los barrios, preguntándole a los vecinos cómo la ven. Claro. Que también lo que para mí tiene de valioso es que no es que estábamos yendo por primera vez, porque este año se inauguraron todas las juntas comunales en todas las localidades de la ciudad, y ahí fue un momento en donde Julio, con todo el equipo de funcionarios, todo el equipo de gabinete, nos sentamos a escuchar las demandas, las inquietudes, a explicar por qué el municipio arrancó como arrancó, que es muy importante también, porque al principio se escuchaba, no arranca el municipio, pero hay una explicación detrás de eso. Y que es decir, 8 años. Teníamos 8 años que nos dejaron 20.000 millones de pesos de deuda, que teníamos una situación muy crítica con los trabajadores y las trabajadoras, que teníamos que resolver el código de ordenamiento urbano para que 3, 4 inmobiliarias, o sea, de un grupo así de chiquito de especuladores financieros dejen de hacer riqueza con el negocio de la tierra. ¿Nos querés contar, perdón? Sí. Eso, porque estuve en una reunión que lo mencionaron, ¿no? Que había una mesa en donde la mayoría eran inmobiliarias que tomaban algunas decisiones. Había un proceso muy, poco habitual, o sea, raro si comparamos con cómo se lleva adelante en otros municipios, a través del cual se habilitaban construcciones de vivienda, de loteo, de negocio con inmobiliario, que no estaba del todo pensado, planificado cómo esas construcciones iban a por ejemplo, tener acceso a los servicios, qué cantidad de población podía vivir ahí, qué zonas eran zonas aptas para que se construya una vivienda o un conjunto de viviendas. Claro. La Plata es una ciudad muy extensa, tenemos una ciudad que tiene 900 kilómetros cuadrados de extensión, es gigante La Plata.
Y hay muchas zonas que no están tan habitadas como otras, que todavía son zonas más rurales. Y hubo un gran negocio de eso, de pocas inmobiliarias que compraban un pedazo de tierra, lo loteaban, lo vendían y hacían millones, Sí. millones. Pero eso no estaba planificado, no estaba pensado eso. ¿Cómo vamos a hacer para construir asfalto, cloaca, luz, gas? Todo lo que un municipio se tiene que encargar de hacer para Bien. que a esas futuras viviendas les lleguen los servicios básicos que vos Sí. necesitas para vivir en una casa. Sí, totalmente. Si nosotros, la cantidad de habilitaciones que se habían hecho eran descomunales. Yo creo que se revisaron más de, no tengo el número exacto, pero sé que son más de 400 expedientes que se revisaron uno por uno para ver, bueno, cuáles estaban en condiciones de ser habilitados y cuáles no. Y lo que se sancionó fue un nuevo, que eso se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante. Eso es importante porque se aprobó con unanimidad, quiere decir con el voto de todas las fuerzas políticas. Un nuevo código de ordenamiento urbano territorial, el COUT, que lo que un poco delimita ese código es cómo va a crecer demográficamente la ciudad de acá a 100 años, qué zonas están habilitadas para qué tipo de construcciones, de residenciales, comerciales, etcétera, y pone a ese código configura un consejo como que funciona como un consejo auditor, de interventor, Claro. que está obviamente es ajeno, que no está enteramente conformado por la gestión del municipio, que lo integra la Universidad Nacional de La Plata, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Universidad bien. Católica de La Plata. Son 4 instituciones de mucho laburo, de mucho prestigio, que van a como ser parte de la revisión de qué se aprueba, qué no, en función de ese nuevo código. Es un laburo re importante, y también a mí hay lo que me gusta mucho de cómo Julio explica la decisión política tremenda que es haber sancionado ese código, que es un código que piensa el crecimiento de la ciudad, eso, de acá a 100 años. O sea, esa proyección Julio no la hace para tener un hecho político en un contexto electoral. Es una decisión de planificación, de proyección de la ciudad, de acá al largo plazo, contemplando que somos la capital de la provincia de Buenos Aires, que es una ciudad muy poblada, que vamos a crecer poblacionalmente mucho también. Es una manera también de buscar una integración urbana, habitacional, social, mucho mejor para los que vivimos acá en La Plata. Entonces, nada, se trata un poco de eso. Además, porque en particular, justamente eso, la ciudad de La Plata, en estos, es más, hablando de los 8 años, creció demográficamente muchísimo. Un montón. Y no hubo también una planificación sobre ese crecimiento de las personas que cada vez iban a vivir acá y empezaban a elegir esta ciudad para vivir, a veces por necesidad, por un montón de cuestiones también hay que decir, y no hubo una planificación también de entender esas necesidades que había de esas poblaciones que querían construir su familia acá, que eso no es obviamente de la forma que se hacía, ¿no? Digo, de perseguir a esas personas que necesitaban un lugar para vivir, sino justamente de acompañar y que el municipio está al lado de eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Es la visión justicialista que tenemos los peronistas del Estado. El Estado tiene que organizar a la comunidad, tiene que intervenir sin perseguir a nadie, o sea, tiene que intervenir mediando, buscando esa famosa, a veces tercera posición, como para eso, tomar las decisiones que consideramos que también que son las más estratégicas para el mejor desarrollo de la sociedad, y con eso el mejor desarrollo de cada uno, de cada una individualmente, de los que vivimos en una sociedad. No es ni me lavo las manos y hago que el Estado no sirva para nada y me ocupo de destruirlo por dentro, ni tampoco una visión, creo que a veces que se tiene medio idealista o romántica, que funciona más en el plano de lo abstracto y de lo teórico que en el plano de lo concreto. Claro. Creo que en eso creo que el modelo de gestión de ALAC demuestra muchas virtudes, me parece, de cómo se puede realizar un modelo de gestión peronista, justicialista, donde se contemplan todos los sectores, donde se trabaja con mucho diálogo, con un contacto muy directo con los propios vecinos, con la propia comunidad. Eso es súper valioso. Qué importante es eso, hacerlos parte, porque no sé. Bueno, las juntas comunales para mí fue tremendo eso, ese proceso viendo cómo Julio se sentaba, eran 3 veces por semana y se inauguraba eso, los lunes, los martes, los jueves teníamos una nueva junta comunal. Entonces era, bueno, los lunes vamos a Los Hornos, el martes vamos a San Carlos, el jueves vamos a Villa Elvira. La reunión con 100, 200 vecinos, que cuando él terminaba de explicar
el plan de mantenimiento urbano, cómo había empezado la gestión, qué es lo que se iba a hacer, los vecinos empezaban a levantar la mano. Claro. Y para mí hay que hacer un semáforo, y para acá tenemos un bache, y acá tenemos un asentamiento, y acá tenemos un problema con la salita. Y así el tipo tomaba nota y al día siguiente o hacer otra reunión, hacer otra junta, que venga tal equipo, llamar a tal o cual funcionario. Terminaba la reunión, era, este es el secretario de salud, habla con él de lo que está pasando. Eso es, nada, para mí eso fue, así hablando mal y pronto, flashero, como no sé, a conocer por primera vez, de primera mano, un proceso de gestión municipal del peronismo, ver que podía funcionar así, que podía haber que podía existir esa instancia de participación. Qué copado. Sí, además que hay todo un prejuicio, ¿no? A la cuestión de, bueno, sentarse a charlar con eso, el vecino, la vecina o quien vive la realidad concreta, y no preocuparse porque capaz que recibe un reclamo, sino justamente es esa la relación. Te va a reclamar porque estás en ese lugar de decisión y en todo caso, bueno, dialogar a ver cómo se puede solucionar el problema que haya, porque y es lo que tienen que hacerlo. Aparte, es lo que tiene que hacer un vecino, acudir a ese espacio a reclamar, a llevar sus demandas, a llevar sus inquietudes, es lo que tiene que hacer un funcionario, un trabajador, una trabajadora de la gestión. Sentarse, escuchar, ser sincero también. A mí eso me re sorprendía de cómo, claro, cuando uno es sincero, claro, genuino, vecinos que me acuerdo en inauguraciones de calles y eso le decían a Julio, acá el tema de la inseguridad, y el tipo les explicaba, mira, yo puedo hacer esto no lo puedo hacer, la policía depende de la provincia, esto depende de acá, la nación nos debe tanta plata por la cual no podemos pagar, el gobernador no puede pagar tantos patrulleros, podemos hacer esto no lo podemos hacer. Y claro, vos se lo explicás así, claro como sencillo, de par a par, que es lo que tiene que ser. Al vecino le dice, bueno, sí, y entiende. Claro, ¿entendés? comprende y no lo ve en esa situación de, bueno, él es una persona importante que me va a resolver todos los problemas. No. Sí, que acá no es viene sí, claro, sí. Es compartir y es generar esa ida y vuelta. En un montón de lugares nos pasó en las juntas comunales o bueno, no sé, pienso puntualmente en Correas, que es una localidad que está en el límite, en el borde de la ciudad. O sea, tenés que viajar 1 hora y pico en auto para llegar a Correa. O sea, así es muy lejos desde... Sí, y sí, porque La Plata es muy grande. Claro, va el intendente... Está medio caliente. Bueno, el intendente estaba ahí recorriendo, le pidieron... Los vecinos de Correa le pidieron a Julio que haga una escuela secundaria, porque no hay escuela secundaria en Correa, solamente hay jardín y primaria. Entonces, para ir al secundario, los que eran de La Plata se tenían que ir a Magdalena, que es otro municipio, o viajar hasta el centro. Entonces le trajeron una carpeta, le mostraron cuál era el predio, que tenían las escrituras de ese predio para ver si podían hacer ahí la escuela y toda la gestión. Y meses después se presentó y se inauguró se presentó el plan de obra, se empezó a construir. Obviamente lleva mucho tiempo construir una escuela, pero un día se reunieron todos los vecinos, las maestras lloraban, ¿me entendés? Pero muy emocionante. Y atrás van a hacer una nueva salita. Pasan esas cosas que, pues claro, y los vecinos además, algo muy lindo también de haber visto la campaña, que es algo que ya veníamos viendo en la gestión, pero bueno, la campaña como todo es mucho más intenso, lo ves como en otra escala. Vecinos que se acordaban de Julio Intendente hace 20 años, diciendo, ay, bueno, Julio, vos viniste acá y vos inauguraste ese asfalto que está ahí, lo hiciste vos. Y es como, fuck, flashero. Claro. Eso es hermoso. Bueno, me parece re interesante, porque además, bueno, también eso es la demostración de que, bueno, la misma comunidad también quiere mejorar sus condiciones de vida. Y hasta podemos relacionarlo con los discursos nacionales, del gobierno nacional, por lo menos. La comunidad también se quiere organizar, quiere aportar a su propio, y quiere Estado territorial, a su propio territorio y quiere Estado, exactamente. Total. Quiere una presencia del Estado mejorando las condiciones de vida de su alrededor, de su entorno. Estado quieren los mayores, los adultos y los jóvenes también quieren Estado. Sí. Porque cuando piden, queremos atención de salud mental y la mejora de la estructura o de los edificios de las escuelas o el transporte, eso es pedir presencia del Estado. Completamente. O sea, hay algo de... Ahí iba a ir justamente a las juventudes. Te iba a preguntar cómo viste, ¿no? Porque sé que has ido a hablar piba, que encontrabas, ibas y le hacías consultas, preguntas, y un poco ahí entiendo que también hay un sector que
tiene también muchos reclamos, muchas necesidades hoy. También noto que hay una nebulosa hasta en nuestras propias juventudes, ¿no? De entender qué es esa juventud, ¿no? ¿Qué es esta generación de hoy? Todos nos preguntamos cuáles son sus necesidades y también hay toda una generalización siempre. Igual lo que pasa en general, ¿no? Nosotros que acabamos de estudiar en humanidades nos han hablado del concepto de juventud que siempre ha sido estigmatizante. Sí. Bueno, ¿qué viste, no? En estas juventudes, ¿qué sondeo has hecho? ¿Cómo ves sus necesidades, su contexto? Bueno, en relación a lo que decías, siempre pienso, quien venga a decir no, porque los jóvenes quieren esto, los jóvenes piensan esto, bueno, no. Hay que dudar de mínima la primera, porque creo que hablamos de juventudes justamente primero porque hacemos un reconocimiento de que no existe una única generación de jóvenes que tienen las mismas expectativas, las mismas necesidades, las mismas problemáticas. Es súper heterogéneo, súper diverso, creo que eso es una diferencia a quizás otras etapas de otros momentos históricos, otros tiempos históricos de nuestra sociedad, y creo que en eso del mundo en general, en donde había como una cosa más clara de, bueno, de la juventud es tal, responde a tal idea o a tal perfil o a tales expectativas. Hoy eso está muy diversificado. Eso creo que es un desafío para la política pública o para quienes pensamos desde el Estado iniciativas de que le tienen que llegar a perfiles súper distintos entre sí. Creo que también nos invita a un lindo esfuerzo, un lindo desafío de aprender a escuchar, a hablar en distintos idiomas, en distintas plataformas, en buscarle la vuelta de formas diversas, porque no tenés que nunca uno obviamente encara la conversación, pero en general una iniciativa de la misma manera que si te estás dirigiendo a un joven de tal sector o de otro, claro, de tal zona de la ciudad, con tales expectativas, preocupaciones, trabajo, estudio, dinámica de la vida cotidiana. Hay algo que aparece para mí muy presente en los pibes, las pibas que tienen menos de 25, que es la pandemia, como que es un fenómeno que está muy presente. Completamente. Más que nada en el post y en cómo eso impactó en las formas de relacionarse con el otro, con la otra. Hay una preocupación, eso me llama la atención de los más jovencitos, tipo los que están en la escuela, los más jovencitos, soy como una abuela. No, pero de los más pibes que están eso, en el cuarto, quinto, sexto año de la escuela, una preocupación, una sensibilidad mayor a la convivencia y al bullying y a la relación con el otro. Hay una demanda de atención y de intervención en función de la salud mental muy clara, muy contundente, a la que creo que el Estado la está escuchando y la está reconociendo, porque Axel va a inaugurar este mes acá en La Plata un centro integral de abordaje de salud mental vinculado a consumos problemáticos, sí, para infancias y juventudes. Es un centro muy similar al que se inauguró hace poco en Ensenada. O sea, es un nuevo dispositivo que viene a jerarquizar un trabajo que ya se viene haciendo desde el área de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia, que se elabora muchísimo, la verdad, con un programa que también recorre las escuelas. Hay mucho trabajo en la provincia en eso, pero claramente es una demanda cada vez mayor. Axel tiene eso también, creo, como otro dirigente en la gestión que tiene esa impronta de hablar muy par a par con los pibes. Los pibes le demandan a Axel salud mental y por eso hay una decisión política, creo, muy marcada del gobernador de darle prioridad a esa agenda. Yo noto esos temas como de interés, de preocupación. Noté una valoración muy positiva a la gestión del municipio en función de las iniciativas vinculadas a la obra pública y a la apuesta a los espacios públicos. O sea, son dos ejes que los propios jóvenes valoraron mucho. Además, para mí también es importante como derribar un mito que circuló cuando se inauguraron las plazas, Plaza Rocha, Plaza San Martín, Plaza Italia, de, bueno, en las plazas viene la gente del casco. Yo hacía esto del formato de ping-pong de preguntas, que lo hice no solamente en las plazas, también estuvimos en Villa Elvira, estuvimos en otros lugares, pero cuando estábamos en las plazas del casco, en Plaza Moreno, en Plaza San Martín, en Plaza Rocha, le preguntaba de dónde era y era de Los Hornos, de Olmos, de Abasto, de San Carlos, de Villa Elvira. O sea, los pibes viajan al casco. Es algo que yo también discutía. A usar las plazas del centro. Más cuando, por ejemplo, los sábados hay festivales, hay música en vivo, gratis.
vos te vas al centro, viajás al centro porque hay algo con la nocturnidad, con el encuentro con otros. Sí, Entonces, poner en valor el espacio público del centro no es trabajar para el centro, es trabajar para la integralidad de la ciudad. Completamente. Responde a un montón de cosas. Sí, que eso no quiere decir igual, es más, nosotras desde nuestro lugar que conocemos también muchos compañeros de la periferia, ya es un bajón hablar de eso, por ejemplo, de esto que también está sucediendo y que me parece que es a eso a que hay que apostar también todavía hay gestión que no es una continuación de justamente arreglar esas plazas también en los territorios, bueno, eso que pasó, Los Hornos se hizo una plaza en los distintos barrios, mejorar las escuelas de esos barrios, mejorar... Totalmente. Digo, que eso también suceda, que hayan centros culturales en esos espacios, digo que también no... Para mí en estos 8 años, y se acentuó mucho cuando se discutía en esto de hay una cuestión centralizada en que en el casco sucede todo, era en esta cuestión de que las personas que vivían en los barrios tenían que viajar sí o sí, ¿no? Al centro para hacer un trámite, para lo que sea, ¿no? Y que eso de a poco se vaya disolviendo, ¿no? De que en todo caso se elija, ¿no? Bueno, voy a ir para un evento, por ejemplo, me gusta esta plaza y voy a ir acá, pero también tengo una plaza a 10 cuadras o algo también para... y me parece que eso también está sucediendo y es algo a lo que hay que apostar, pero ni hablar, digo, conozco miles de personas que están contentísimas que eso, viajaban con gusto de Los Hornos o de San Carlos o de Futuro, de donde sea, a tomar un mate centro total. Es que plaza. los sábados a la tarde pasás por alguna de las plazas y está explotada de gente. Esa no es gente del casco. No. Así que no, yo eso en el sector así más juvenil noté mucho de eso. Creo que se empieza a notar y cada vez más y esto a mí me interesa o me preocupa porque me ocupa mucho. Yo empecé a ver una desilusión o una frustración con Milei y con toda la expresión libertaria, con su política, con su gestión, con las caras visibles de ese espacio. Y somos una generación que viene de gobierno de Macri, no cumplió con las expectativas, no pudo satisfacer las necesidades de la sociedad. No puede reelegir. Gobierno de Alberto no puede cumplir con las expectativas, con las necesidades de la sociedad, no puede reelegir el espacio político, porque ya ni él puede ser candidato para reelegir como presidente. Gobierno de Milei probablemente va a terminar en el mismo lugar. Entonces, para los pibes que tienen 20 y pico, vienen de 3 consecutivas de política de desilusión. De desilusión. Entonces, eso para mí es importante que los más jóvenes también, creo, nos ocupemos de hablarle a esos pibes. Es que sí. Y de llegarle a esos pibes. Y en eso creo que tenemos que apoyarnos mucho en compañeros como Axel, en compañeros como Julio, que están mostrando otra cara de la política y otra manera de pensar el Estado y de ejecutar la política pública, porque si no vamos a tener una generación que va a decir la política, que se vayan todos, ¿me entendés? Sí. Como que vamos a terminar y nuestro país ya vivió ese proceso. A mí eso lo empiezo a ver y me empieza como a... Creo que la campaña estuvo bueno transitar esta campaña en este momento también porque te permitía mostrar un contrapunto, decir, che, bueno, sí, ok, Milei esto, pero mira, acá hay un intendente que está haciendo... Nosotros repartíamos bien en el mapa, ¿no? Con las obras. Sí. Vos veías el mapa y los pibes eran como... mirá, che, un montón. Funcionó. Funcionó. No había una localidad de la que vos no puedas mencionar una obra pública. Familias abriendo el mapa y esto, mirá. Claro, el plan de escuelas, como que son muchas cosas. Decís, bueno, che, acá hay una gestión que hace, que trabaja mucho. Más allá de decir, es hacer. Y totalmente, creo que eso en la visión de un joven nos cambia el paradigma. Totalmente. Sí. Y eso a mí es algo que creo que lamentablemente... a este gobierno se le empiezan a ver las rasgaduras en un montón de cosas. Entonces, con la generación más joven, me parece que nos tenemos que ocupar de estar, de escuchar, de transmitir, de comunicar, de mostrar que lo que nosotros estamos haciendo es otra manera de encarar el Estado, la política, con eficiencia, con transparencia, con un laburo incansable, o sea, con gente que realmente labura
todo el día, desde muy temprano hasta muy tarde, porque Axel es eso, porque Alak es eso, gente que se desvive. Yo el otro día, el sábado a la noche, antes de las elecciones, había tenido muy presente un recorte de una vez en un acto inaugurando un local en Ringelet, Julio dijo algo muy lindo sobre por qué, dice, cómo en tan poco tiempo, dice, los vecinos se sorprenden, cómo en tan poco tiempo pudieron hacer tanto, ya pagaron la deuda, arreglaron las plazas, están haciendo las obras, dice, porque los peronistas sabemos gestionar el Estado, porque somos militantes en el Estado, porque nos desvivimos porque el Estado funcione bien. Por eso es. Y eso a mí, cuando Julio dijo eso, dije, qué claro, qué hermoso que sonó, hay que repetir esta idea un montón, porque es la verdad, porque es lo que sucede, o sea, somos así, somos militantes que le dedicamos todo nuestro día, todo el tiempo, todo momento, a hacer que cuando nos toca gobernar, porque la gente quiere que sea así, terminar el gobierno orgullosos, convencidos de decir, bueno, hicimos todo lo que podíamos hacer y más para que a la gente que vive en este lugar al que nos toca gobernar a nosotros termine mejor que como estaba antes. Sí, completamente. Y me parece importante esto que decís de esta preocupación de las juventudes, de unas juventudes y una generación que justamente, ¿cuánto? 20 años, no sé, 10 años justamente de gobiernos que tanto acá también en la Ciudad de La Plata, digo, 8 años que, bueno, ahora se plasma realmente, digo, en 8 años, no sé qué, nadie puede decir qué hizo. Bueno, negocio con un par de inmobiliarias. Pero bueno, más allá de hablar de ese gobierno puntualmente, quería hablar un poco de la política también, eso, como herramienta de transformación, no solo desde una función en el Estado, sino también, digo, como comunidad, ¿no? Eso para mí hay que volver esa palabra más a la juventud, pero también a la sociedad en su conjunto de, bueno, nosotros en nuestra comunidad también nos podemos organizar, también podemos ser protagonistas y tener, ¿no? ese diálogo con el Estado en todo caso. Digo, que todos podemos ser protagonistas y parte de las transformaciones de nuestro donde vivimos, de donde estamos, de nuestros territorios. Y creo que eso también hay que volver, ¿no? Porque, bueno, todos, bueno, lo planteamos, ¿no? También Milei ganó con esta mención de la casta, ¿no? De señalar justamente a los políticos, y hay una confusión en torno a esa palabra también muy compleja, y también de eso, de no poner a todos sobre ustedes todos la misma bolsa. Que la dejaron de usar mucho, Sí. lo de la casta, porque posta, ¿no? O sea, Porque ese golpe les volvió ¿cómo el dedo puedes decir que vos le estás? ellos? Porque aparte al techo y les era cayó el garzo en la cara. literal, no, y aparte es muy clara la frase, Es que visualmente sí. muy gráfica el concepto. Pero sí, porque era una cosa como el ajuste lo paga la casta y después de lo que pasa con las personas con discapacidad, lo que pasa con las universidades, lo que pasa con los jubilados, lo que pasa con los comedores, no tenés con qué decir que el ajuste lo está pagando la casta. Cuando el mismo ministro de Economía dice, bueno, es un esfuerzo de todos los argentinos, ya está, me estás diciendo que el ajuste lo estoy pagando yo, lo estamos pagando todos nosotros. Sí. Mientras tu hermana hace no sé cuántos palos verdes con lo del Libra y otros tantos con las coimas de las personas con discapacidad. Eso es tremendo. Entonces, después de eso siento que, no sé, yo siento que discursivamente estoy como con mucha expectativa de ver qué hace Milei a partir de ahora, con mucha expectativa, con mucha intriga, a ver cómo va a ser el reacomodo del gobierno. De hecho, estamos en las últimas horas en las que el gobierno tiene la posibilidad de vetar la ley de financiamiento universitario, entre otras leyes, la ley de emergencia de personas con discapacidad. Hay un paquete de leyes como que son varias. Sí, todas las que se aprobaron, que se lograron aprobar en el Congreso. Exacto, tiene hasta mañana para vetarlas. Y yo, viste, lo hablo con Sol, con mis compañeras, con mis compañeros. Yo no sé si este tipo las va a vetar. Yo creo que no sé, estoy con esa pregunta de ver cómo el gobierno se reacomoda después de la paliza de este domingo. Sí. Sí. No, y además quería entrar en eso. Ahora vamos a ir parte por parte. Situación nacional, ¿cómo ves? Complejo, pero... No, pero el domingo pasó algo muy importante para mí, para la situación nacional. Y yo vi las caras de la oposición, también de medios de comunicación opositores, abiertamente opositores, del mismo gobierno, Patricia Burrich y algunos, pero digo, para mencionar, pero hubo una sorpresa claro, pasar, la diferencia pasó los 10 puntos
casi 14 puntos Creo que cerró en 14 con los cerró en últimos del 14 escrutinio. exactamente. 6 de 8 secciones. Sí, y también con eso, un hecho histórico en la provincia de Buenos Aires, con unas legislativas, con esta victoria tan contundente por parte del peronismo. ¿Cómo? Pensé que había pasado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está hoy la situación? Tanto del gobierno nacional frente a esto, ¿no? Ahí ya adelantaste un poco, que estás con una intriga a ver qué hilos mueve. Yo siento que en relación a, o sea, hablando primero de Milei y del gobierno nacional, mi intriga es porque creo que hay una posibilidad. Milei dijo no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo, como que la declaración del presidente es el domingo que reconoce la derrota. Al mismo tiempo que dice no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo, dice que hay que hacer autocrítica, lo dicen varios voceros. Que van a hacer las cosas mejor, algo así. Claro, lo dice, qué sé yo, desde Agustín Romo hasta, o sea, hay un par de voceros de... Él mismo igual lo dijo. Claro, como que hay que revisar algunas cosas. Entonces, eso no sé cómo se va a traducir. Pareciera que cambios en el gabinete no va a haber. A mí me pareció algo de solo que... no, va a dejar de insultar, parece nomás. o no sé, pero a mí me pareció, la voy a buscar porque me llegó una notificación de que Milei designó, no sé, me llegó la notificación de La Nación, designó a Lisandro Catalán como ministro del Interior. No sé si es que eso es oficialmente un cambio o no. Sí. No sé si va a haber cambios así fuertes en el gabinete. Yo creo que hay una posibilidad de... para mí nunca hay que subestimar a nuestros adversarios. Hay una posibilidad de que el gobierno cambie de estrategia, que no vete las leyes, que haga algún cambio en el gabinete. No lo sé, o sea, de eso desconozco. Eso en relación a cómo me parece que se reordena un gobierno nacional que realmente se vio, para mí hubo 2 golpes muy fuertes en un tiempo muy corto, que son todo el Karina Gate del 3%, claro, los audios. Sí, zarpado. Esos audios, o sea, hay un montón de cosas ahí para preguntarse y sobre las cuales después se pueden profundizar en otras cosas. ¿De dónde salieron esos audios? ¿Dónde se grabaron? Martín Menem ahí, se notó mucho cómo el saludo a Martín Menem fue distinto a otras personas en el escenario el domingo. Como que muchas cosas sobre toda la cuestión de Karina. Pero por el otro lado, el contundente triunfo, la paliza del peronismo y de Axel Kicillof. Porque el domingo ganó el peronismo y también ganó Axel Kicillof. Porque él tomó una decisión osada, tomó una decisión que muchos criticaron, que muchos dijeron que era una mala decisión, de desdoblar las elecciones y apostar a las gestiones municipales y decir, acompañemos a los intendentes. Y el tipo tenía un punto. O sea, hay que reconocerle. Y lo logró. Y lo logró. Pero porque sabe que hizo todo lo que hizo, ¿no? O sea, tenía confianza en sí mismo Y delineó una buena estrategia. Completamente. Delineó una buena estrategia, tomó una buena decisión. Es decir, no nos nacionalizar. O sea, hay un montón de cosas puestas sobre la mesa. La decisión fue acertadísima. Ganamos por 14 puntos, ganamos en 6 de las 8 secciones. O sea, no ganamos solamente la primera y la tercera. No. O sea, 6 de las 8 secciones electorales, incluso algunas que no vienen siendo las más amigables para el peronismo. Y es un triunfo muy contundente de Axel, que creo que de acá en adelante, primero tiene que obviamente empujarnos al triunfo de octubre, a conquistar que al Congreso lleguen más compañeros, compañeras a trabajar en estas normativas en el Congreso Nacional. Pero yo también creo que este triunfo del domingo es el que tiene que también empujarlo a Axel a acercarse. Es algo que él ya viene haciendo. Me parece que Axel mostró muchos gestos ahí de diálogos, de abrir conversaciones con otros gobernadores de otras provincias. Lo hizo en Santa Fe, lo hizo en Chubut. Me parece que Axel tiene que profundizar ese camino de reconstrucción de un proyecto y un modelo nacional que obviamente no puede ser sin la provincia de Buenos Aires, pero que no puede tampoco depender netamente de nuestra provincia. Exacto. Entonces ahí me parece que se abre una posibilidad. No sé, yo hablo con mucha gente de Córdoba, por ejemplo, que estaban como con mucha expectativa por ver qué pasaba después, en cómo se reordena el mapa nacional del domingo para adelante, que el peronismo tenga
esta gran victoria que tuvimos el domingo te abre a un escenario de eso, de posibles conversaciones, diálogos para discutir, recuperar el país en 2027. O sea, estamos yendo a ese lugar. Sí. Entonces, para mí, a nivel de política nacional, es un hito de un antes y un después. Es una consolidación de Axel como dirigente a nivel nacional. El discurso que dio el domingo a la noche es el discurso de un tipo que quiere, que está discutiendo un modelo de país, que no está discutiendo una elección de medio término en la provincia. Bueno, sí, te quería consultar eso un poco. Sí. Primero, sí, me parece que en términos de estrategia de campaña y de política, la vio, ¿viste? La vio. Digo, 104 Total. de 135 municipios es que efectivamente lo que él mencionaba de me voy a sentar con cada intendente, lo hizo. Que valoró a cada intendente, a cada municipio, porque además sucede, y es algo que sucede, que no se le da, ¿no? Tanto protagonismo en general en algunas campañas a los municipios, a los intendentes y a quienes son parte de línea, que o es sea, la lo línea primero que territorial. ve, total. Es la línea territorial. Y después quería preguntarte un poco esto de que vos mencionas, el modelo nacional, ¿no? Decís, el modelo de país. También preguntarte, ¿no? Cómo, capaz que vos siendo parte más, bueno, ya te has convertido ahora en concejala, pero esta cuestión, viste, de el pedido de programa, nosotros también a veces lo planteamos, hay una demostración, ¿no? De que son estas políticas, ¿no? Bueno, de construcción de escuelas, de hospitales, ¿no? Que eso también conforma, ¿no? Un modelo de país, ¿no? De pensar al pueblo en su conjunto y sus necesidades en hechos concretos, ¿no? En políticas concretas. Pero bueno, también pensando un poco en otra necesidad, por ejemplo, de la juventud y de la sociedad en su conjunto, el tema trabajo. Sé que ha hablado, por ejemplo, Axel, muchas veces, ¿no? De esta cuestión de la soberanía nacional, la industria como un eje fundamental. ¿Cómo ves también esa discusión en torno a todos los gobernadores también, en torno a la situación nacional, de cómo construir también un país donde haya laburo, donde la soberanía, digo, no pase por un concepto, donde también tenemos un gobierno nacional, un presidente, digo, literalmente no se puede poner la escarapela a nuestro país, que es muy grave. Nosotros tenemos acá nuestra banderita, pero digo, cómo también se va a plantear, capaz, o vos también, ¿no? Personalmente, Mi ¿cómo crees que percepción. se tiene que plantear, ¿no? Esa mirada y ese modelo de país también para octubre y para adelante, para cuando Sí. podamos obtener capaz que el gobierno nacional? Yo creo que en algunos ámbitos que capaz me equivoco, pero que no sé si son los más representativos a veces de la mayoría o del conjunto, se pone como muy en la centralidad esto de que primero el programa, primero el proyecto. Yo aparte de esto, a veces tiendo entre compañeros, en otros ámbitos tiendo a tener como opiniones un poco más como... voy a tratar de ser más diplomática con lo que pienso sobre esto. Yo creo que hay como que ir 2 pasos para atrás en algunas cosas, o me parece que hay algo de el criterio o la perspectiva con la que construimos política desde el peronismo, la forma en la que hacemos valer la representación, donde identificamos que está... donde identificamos que está el valor o la centralidad en función de cómo delinear estrategias electorales. Creo que hay algo de ese orden, más de el criterio político, el criterio de construcción del armado, de nuevo, de estrategias, de organizaciones, de partidos, que ahí es donde entramos hace un tiempo en una discusión interna que todavía, de la que todavía hay muchas cosas que tenemos que terminar de cerrar, y que creo que Axel está mostrando una alternativa sin hacer públicas las confrontaciones, sin poner sobre la mesa y frente al periodismo, frente a la opinión pública, las visiones creo que tenemos, que a veces pueden ser distintas en función de cómo hay que tomar algunas decisiones o hacer algunas cosas. Creo que Axel está mostrando no solo una manera, su propio modelo, su propia impronta de transitar esa discusión, sino que eso convive con un proyecto de gestión, un modelo de gestión, decisiones políticas que él toma como gobernador y que él también acompaña a muchos intendentes, porque hay más de 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires que están dentro de la estructura del gobernador, de Axel Kicillof, que muestra ser victoriosa, que es un poco de vuelta a lo que decíamos el domingo.
Después creo que le pedimos a veces me parece que somos muy injustos con Axel, porque le pedimos a un tipo, bueno, pero el programa, no, pero el proyecto. La discusión del canal de Magdalena, por ejemplo. Ahí está, eso sí. No hay más concreto que eso, Claro. ¿entendés? Es No. soberanía, es producción, es industria, es puestos de trabajo. Hasta ahí. ¿Quién antes, quién puso... no sé si otra persona puso más tan en la centralidad. Es que él lo viene planteando del Hace gobierno un anterior. montón de tiempo y no viene sa- dando esa muchísimo discusión. tiempo. del gobierno anterior. Y no Sí. salió, no se pudo hacer, pero no por él, porque él era justamente el que lo exigía. Total. Pero bueno, Y hay una decisión de eso en función de la soberanía. Es uno de los gobiernos provinciales que más inversión está haciendo en educación. Hay un montón de cosas interesantes que Axel discute en función de la Sí. educación. No solo las escuelas en obra, la modificación al régimen académico con todas porque también eso lo quiero decir, con todas las cosas que claramente hay que ajustar de cómo se llevó a lo concreto esa modificación. El programa Puentes y todo el trabajo que se hace en articulación con las universidades nacionales y provinciales en un contexto en donde el gobierno nacional deslegitima y ataca completamente. y busca perseguir a las universidades nacionales. Todo el campo de la salud, lo que decíamos recién en función de la salud mental, pero todo el trabajo que se está haciendo de dar una discusión con quienes piensan que la salud es un negocio, porque la verdad es que hay mucha gente haciendo negocio con la Sí. salud. Con el acceso a medicamentos, con el acceso a ciertas especialistas, a ciertos médicos especialistas, un montón de cosas en donde hay gente que de verdad hay mucha gente que la piensa como un negocio, como una forma de hacer dinero. Ahí está el gobernador dando una discusión central y muy estratégica. Somos una de las provincias que tiene la mayor capacidad productiva del país, y hay una decisión, todo un ministerio de buscar los distintos campos, también los distintos rubros a los que uno puede invertir en términos de producción que lleva adelante el gobernador. O sea, a veces pienso que le estamos pidiendo al que más está demostrando capacidad de ejecución concreta del proyecto algo para, no sé, para buscarle un defecto, como le estamos buscando el pelo al huevo con Claro. Axel en un momento. A mí esa posta, siento que es un tipo con el que somos, no, porque yo hablo creo en nombre de mi espacio, que hace mucho tiempo reconocimos en Axel una oportunidad, una posibilidad de construir una alternativa, de construir una esperanza, pero hay quienes que le están exigiendo cosas que decís, pero ese tipo está gobernando la provincia de Buenos Aires ya van a ser 6 años, no, 8, sí, ya 2 gobiernos. 2 gobiernos, 6 años entonces serían, todo 2019, 23, 25, bueno. Y está demostrando eso, inversión en obras, en educación, en salud, trabajo. Hay un montón de cosas por mejorar, claro que sí, todas las veces, pero me parece que lo más interesante que Axel le está aportando y le viene a aportar a la expectativa de recuperar el gobierno nacional es este nuevo enfoque o esta nueva perspectiva de hablemos de peronismo, de democracia, de paz, no confrontemos, no entremos en una confrontación absurda, ridícula entre nosotros mismos y apoyémonos también en la representación concreta y en la elección que también hacen los vecinos y las vecinas, en la representación de abajo para arriba, ¿entendés? Completamente. Desdoblar las elecciones, darle centralidad a los intendentes, es eso, es buscar que la representación popular se explique o se ordene. Creo la estrategia que tiene que tener el peronismo para recuperar el país en el 2027. No, a veces a mí me pasa eso, siento que le somos muy injustos y que también desde sectores que después van a elecciones y no pueden sacar 2 puntos. O sea, también hay algo de eso, pero sí, porque hay algo de eso, literal. Yo creo que igual, un poco te lo preguntaba porque, Perdón. más allá de Axel, igual él es el representante de lo que se está haciendo en provincia de Buenos Aires, que para mí es la provincia que está haciendo peronismo, ¿no? Podemos hablar de eso. Bueno, Peronismo ojo, en términos... en La Rioja también. En La Rioja también sí que tenemos, además tenemos una compañera, Laura Chumbita, Por nosotras, favor. que también está allá y nos grande, cuenta Chumbi. siempre todo lo que se hace allá. Pero para mí, y igual ya estamos encima para ir cerrando, pero lo discutía en términos de, bueno, peronismo, nosotros lo podemos plantear. Bueno, nosotros siempre cuando hablamos de peronismo mencionamos esos 3 banderas, ¿no? Independencia económica, soberanía política y justicia social. Para mí lo digo porque
más allá de Axel, la provincia de Buenos Aires está demostrando justamente eso. Total. Que vos mencionaste, todas esas cosas. Hay programa. Ese es el programa, creo, ¿no? Ese es el modelo de país, en todo caso, que se tiene que construir a nivel nacional. Pero bueno, para mí hay una igual... es un debate que se está poniendo sobre la mesa porque justamente en mi posición lo que se enfrenta es eso, hasta por ejemplo en un debate interno. Esas cuestiones concretas, hechos concretos de obras, de demostración, de que se están haciendo cosas y que se pueden hacer además, y debates que no vienen al caso, ¿no? Debates chiquitos, digo, debates de, esta persona es más lindo, llega, o en una encuesta llega, o no sé qué. Bueno, más allá para mí de Axel gana no solo por lo que es él, porque igual para mí, en términos de él como representante político, falta mucho para construirse él como representante, digo, hasta subjetivamente, ¿no? En lo que es nuestra Argentina, subjetivamente del querer y de conocerlo mucho más en todo el país. Para mí ahí hay una demostración de hechos, de no solo, sino de él como gestión. de gestión, de esto que vos venís mencionando, ¿no? Lo que pasó en Ciudad de la Plata, lo que pasa en todos los municipios, lo que pasa en esta provincia, que es un tipo que no le debe 12 billones de pesos al gobierno nacional. El tipo está haciendo lo que puede con lo que tiene y está haciendo un montón. Y así todo es una provincia que es solidaria, que cuando tiene que ayudar a otras provincias está, que da una discusión, o sea, sí, no, eso ni hablar. Después igual en esto que decís también de lo más subjetivo, de algunos... Sí escuché que se le exige, eso tenés razón, escuché que se le exige un programa, pero para mí hay una cuestión de quién se lo exige, ¿no? Porque el que está gestionando está haciendo, no solo él, digo, un gobierno provincial, están gestionando... No, eso, a mí a veces me parece que me da la sensación, a veces por lo que veo hasta en canales de streaming, en algunos programas, todo, que pareciera que no existe. O sea, eso, a veces estamos hablando de expresiones muy minoritarias que realmente no juntan 2 votos y estamos hablando de un tipo que reelige la provincia de Buenos Aires, que desdobla las elecciones y que le saca 14 puntos a Milei y a La Libertad Avanza de diferencia. Entonces es como, bueno, hay que poner el ojo ahí. Como hay que poner el ojo en lo que pasa en La Rioja, como hay que poner el ojo en lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en... Hay un montón de provincias que tienen procesos políticos regionales interesantes de analizar y de pensar. Con todo eso nosotros tenemos que volver a construir un tejido nacional. Creo que Axel tiene todo y tiene mucho para aportar a ese desafío. Yo no quiero que lleguemos al 2027 con un partido provincial. No quiero que el 2027 sea la provincia de Buenos Aires contra... Claro, no. Eso para mí sería... Hay que hacer un proyecto nacional. Milei nos está empujando a eso, a hacer un conjunto de provincias, todas cada una por su parte. Y el desafío, incluso en este contexto, en este mundo bipolar en el que vivimos, con este escenario regional particular en el que está también América Latina, nuestra apuesta tiene que ser a consolidar un modelo nacional. Y yo veo que Kicillof es una persona que le está aportando a eso, cuando hace ese diálogo con otras provincias, con otros gobernadores, cuando tiene esa perspectiva de paz, democracia, peronismo, cuando no entran las confrontaciones chiquitas, cuando no entran discusiones pormenores, me parece que eso está. Y después en esto que decías de lo subjetivo, que la gente lo conozca más, a mí me sorprende, yo por ser directora de juventud, por todo el laburo con la MUNI, me ha tocado ir a Córdoba algunas veces, ir fuimos a Rosario, a Montevideo, fuimos hace unos meses con Julio, una actividad con gente del Frente Amplio. La gente nos pregunta, ¿a dónde vas? Nos pregunta por Axel. Claro. Y Axel, qué bueno, Axel habla de futuro, habla del futuro, de la esperanza, qué bueno Axel esto, Axel lo otro. O sea, el tipo lo está mirando todo el mundo. Claro. Y lo están también mirando los pies más jóvenes. A mí me sorprendió, se lo decía la otra vez, que tuvimos un encuentro en el ICP con él, con Julio, con Tayana. Decía, Axel, ¿te acordás cuando el 16 de septiembre vos viniste a saludar a los pibes en la marcha de la noche de los lápices? Los pibes se le tiraban encima. Claro. Era una estrella de rock Axel en esa marcha. Sí, me acuerdo. Pero el tipo genera algo, porque además, y esto hay que decirlo, yo lo quiero decir también, es una persona normal, que va con su hijo y lo lleva a votar y le saca una foto, y que va a la panadería el domingo, se emociona, habla de que su hijo va a votar primera vez y se emociona como se emociona cualquier padre que lleva a su hija a votar primera vez. Eso es importante, porque también la gente necesita esto, ¿viste? El humano, el ser humano, lo palpable. Cercano. Y no un columnista que te grita por YouTube, ¿me entendés? Yo creo que la gente no quiere eso, la sociedad no quiere eso. La sociedad quiere una persona que trabaje mucho, que sea honesta,
que sea transparente y que sea más o menos normal, que tenga como unas cualidades de un Sí, tipo... y que no prometa y haga, ¿no? Totalmente. Y me parece, por eso para mí Hay es un una buena perfil político estrategia, sí. distinto que tenemos mucho de eso para mí de sacar de lo que le pasó a Milei, o sea, de por qué gana Milei y traducir eso o interpretar eso para fortalecer, creo, los valores. Yo eso me llamó mucho la atención hace tiempo. Creo que después hubo claramente una decisión ahí en el entorno de haber del gobernador de darle más centralidad a ciertas cosas, porque me acuerdo de escuchar una entrevista de... no me va a salir el nombre, el que trabajó como viceministro de Economía con Axel, Álvarez Agis. Ahí va. Álvarez Agis decía en una entrevista, a mí me da bronca que este gobierno sea el gobierno que habla de la casta, de la austeridad, no sé cuánto, porque yo trabajaba con Axel y Axel hacía que cada uno de nosotros se pague su pasaje para tenemos que ir a verla a la presidenta de Brasil, y cada uno se pagaba su pasaje, íbamos con una valijita, íbamos un día, volvíamos al otro día, nada de lujo, nada de vacaciones, nada de acá. Ellos se van de vacaciones por poco. Esto... sí. Milei viajó más veces al exterior que a las provincias de la Argentina. Es impresionante. Literal. O sea, realmente viajó más veces a Europa probablemente que a una provincia del noroeste argentino. Axel tiene esa impronta, es un tipo humilde, Sencillo, austero, humilde, o sea, sencillo, trabajaba como docente, vive en la casa del gobernador en 5 y Sí, sí, 53, vive acá. lo podés ver ahí todo lo... Bueno, eso es importante. Yo creo que ahora veo digo, qué bueno que le estén dando más centralidad a eso, o que se lo esté mostrando más, porque el tipo expresa eso y creo que la gente valora mucho eso. Sí. Fue a votar caminando, Sí. así, caminando desde la casa de gobernación hasta la escuela y después, y para esto lo cuento No, porque el mismo día que además Milei y todos los estaban con un aparato en el Bonjar, con gendarmería, vaya, yo estaba ya llevando gente al Bosque del Plata, que es la escuela que está al lado. Era un dispositivo de seguridad tremendo. Y el tipo a la mañana sí fue con más gente, fue con la prensa, todo, porque iba el gobernador a votar, porque es el gobernador. Pero a la tarde fue él solo, con su hijo, porque lo llevaba a votar. Claro. Volvieron a la escuela, él, su compañera y su hijo, que lo llevó a votar. Claro. La gente le pide una foto. Sí. Hay algo ahí que para mí hay que Y explotar. bueno, es que cuando vos le tenés miedo al pueblo es porque algo estás haciendo mal, Totalmente. ¿no? Es evidente. 100%. Pero bueno, 100%. te agradezco un montón. También quiero decir una última cosa. Pero porque me parece, yo lo decía en términos de, hay un valor ahí. Porque escuché personas que decían como, bueno, no, pero tenía todo fácil. Si mirá lo que hizo, lo que pasó todas estas semanas con Milei, Karina Milei y todas estas cosas. No, para mí, no. Primero, no subestimemos a nuestro pueblo. No. ¿Sabés Ese es para el mí primer en qué punto. se expresa que eso es falso? En que la gente fue a votar. Sí. Claro. Porque si a vos no te gusta lo que hizo Milei, Sí, no vas y no votás. no vas. Y la Exacto. gente fue a votar. Exacto. Y eso también lo hablábamos nosotros en nuestra básica el domingo a la noche. Nosotros hicimos que la gente elija movilizarse, ir, votar y que vaya y que vote al peronismo que gestiona bien, que gestiona como tiene que gestionar y que responde las necesidades de la gente a las que uno tiene que responder. Eso es, bueno, gente que muy injusta con un compañero muy valioso, la verdad. Sí, realmente. Así Me que hacen bueno, enojar. te agradezco mucho, Sol, re interesante. Me Yo encanta te propongo charlar que con vuelvas ustedes. a venir Obvio, a seguir sí. debatiendo, porque además todas las semanas pasan cosas y además Total. vos vas a tener ahora una nueva experiencia como concejala, así que vas a tener el privilegio de tener una joven como Sol en el consejo y nos vamos a enterar de todo, vamos a Obvio. estar ahí viendo Tienen a que ver. venir ustedes después. Sí, Hay que hacer algo con el también, Consejo sí, Deliberante, sí, no sé, alguna cosa. Ay, bueno, no nos emociones. No, pero bueno, la verdad que agradecerte por estar acá, por venir acá, a acercarte a nuestra radio. También por nos conocemos ya hace mucho, venimos trabajando En conjunto. mucho con vos en Sí. conjunto, como directora además vos de Juventudes de la Ciudad de La Plata. Te agradecemos también por ese compromiso que lo hiciste para mí muy bien. Digo, nada, me parece que Lili vas a hacer lo mismo seguramente en el consejo. Muchas gracias. Así que bueno, valoramos y te felicitamos también por el lugar Completamente. que muy merecido también hay que decir. Les proponemos también que la conozcan, que la busquen, que también se acerquen a Sol. Sí. Me encanta charlar, como verán. No quiero ser atrevida, pero digo, como bueno, a poder hablar con ella, No, pero también sí, a debatir. esto es importante porque de hecho la otra vez un compañero de otra organización me mandó como un mensaje de felicitaciones, me decía, bueno, ojalá que lleves, algo así como ojalá que lleves la alegría, la energía al Consejo Deliberante. Yo le decía, sí, y también demandémonoslo, no sé si está bien Sí. conjugado el Sí, verbo, sí, sí, sí. pero
si va a haber una persona de nuestra generación joven, me toca a mí esa responsabilidad. Bueno, yo espero que haya muchos compañeros demandándome que haga un montón de cosas. Obviamente uno tiene la responsabilidad de ir, tocar las puertas, acercarse, charlemos con los compañeros que están construyendo organización, espacios sociales, espacios comunitarios, pero después creo que como generación también tenemos el desafío de mostrar otra forma de hacer política, más hermanada, menos recelosa de quién es mío, quién es tuyo, quién es, y más trabajar en conjunto. De preguntar, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué pasó acá? Sí. Bueno, si tenemos alguna duda, si nos sentimos incómodos con alguna decisión capaz que se tomó desde el municipio, bueno, preguntar por qué. Totalmente, y laburar de conjunto, que se necesita mucho eso, se necesita un montón. Y yo también en eso muy agradecida que siempre hemos podido trabajar mucho juntas nosotras, así que lo valoro un montón. Bueno, muchas gracias, Sol Maluendes, nueva concejala de nuestra ciudad, la más joven. No sé si en la historia de la Ciudad de La Plata, pero ahora seguro. Sí, ahora más joven, así que, bueno, y también felicitar a todos los compañeros y compañeras que van a asumir. Y bueno, entonces a continuar trabajando, obviamente, y estamos esperando para que puedas venir de nuevo, obviamente. Bienvenida siempre a las puertas de Radioactivas. Así que bueno, muchas gracias. A ustedes. Son 19 minutos de las 12. Digamos. Así que si querés, vamos a una canción. Volvemos y nos despedimos muy brevemente. Dale. 2 minutitos. Nos pasamos de hora en realidad porque empezamos tarde. Hay que decir como siempre. Pasaron cosas. Pero bueno, ahí te mandan saludos. Ahí mira, Marina, Moni, van mandando mensajitos. Un abrazo a todos, a todas. Así que bueno, también habían mandado saludos Patricia, Roberto. Bueno, mandarle un saludo a todos los que comentan, a todos los que ven. Nos vamos a una canción. Muchas gracias, Sol. Y no se vayan que vamos a despedirnos ahora en unos minutos.